Hoy vengo a hablaros de las conductas, ¿no? De las conductas de nuestros hijos, que puede parecer así dicho como algo muy general, ¿no? Y es cierto que generalmente hablamos de qué tengo que hacer, en qué caso, ¿no? Algo muy concreto que me genera problemas o me genera dificultades en la crianza y entonces necesito un recurso, una estrategia para solventarlo. Pero hoy voy a hablar de algo más general y que para mí es sumamente importante, y es que de todas esas conductas que nuestros hijos hacen, bueno, pues es aquello que hacen, aquello que dicen, cómo se comportan en última instancia, pues de todo eso, ¿no? Hay una serie de conductas que para nosotros es aceptable. Es decir, que nuestros hijos estén jugando y además sin levantar mucho la voz, o que nuestros hijos cuando terminan de jugar recogen los juguetes. Eso es una conducta aceptable, no es una conducta que para nosotros además es muy valorada, ¿no? Pero no hace falta que pensemos en eso. Pensad en que vamos a comprar algún sitio y van al lado nuestra y no... O incluso pueden explorar un poco, pero no tocan mucho los productos de las estanterías, y de esa manera nosotros entendemos que son conductas aceptables. Como ejemplo, ¿eh? Pero luego hay otras conductas que son de todo eso que hacen que son inaceptables para nosotros, ¿no? Pues bien, vamos a fijarnos un poquito en esas conductas que son inaceptables, ¿no? Y entonces la pregunta ¿es inaceptable siempre? Y curiosamente me he dado cuenta que hay conductas de mis hijas que son aceptables, por ejemplo, para mí a las 9 de la mañana, pero que luego a las 9, a las 10 de la noche ya no lo son. Cambian las circunstancias, pero realmente han hecho lo mismo, pero a las 9 sí y a las 10 de la noche no. O hay conductas que ellas hacen que son aceptables, por ejemplo, para mí y no lo son para la madre, ¿no? Y han hecho lo mismo, ¿no? O incluso conductas que son aceptables en casa y no lo son en casa de otra persona, como por ejemplo de los abuelos o de los amigos. Entonces, claro, los niños ven que algo que hacen puede ser aceptado o no aceptado dependiendo de muchas variables, dependiendo de la hora, de la persona, no de las circunstancias que hay alrededor. Y entonces decimos... No, tenemos que ser coherentes, ¿no? ¿Cuántas veces habíamos oído que los padres y las madres, sobre todo, ¿no? La pareja tienen que ser coherente y tienen que hacer lo mismo y seguir con las mismas reglas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿y somos los mismos? ¿Somos las mismas personas y tenemos los mismos criterios? Pues no es así, ¿no? Entonces sí es cierto que en cuanto a valores y en cuanto a modelo se recomienda que haya un criterio más o menos coherente o por lo menos que vaya en la misma línea, ¿no? Pero en el día a día y en esas conductas es imposible, porque cada uno tenemos nuestro criterio. Y además eso es muy positivo, porque en el mundo nuestros hijos, cuando salgan a la calle, se van a encontrar personas a las que les va a parecer aceptable unas cosas y otras no, ¿no? Y a todos nos resulta más agradable estar con unas personas y con otras, ¿no? Y entonces ellos tienen que aprender a discriminar. Y discriminan perfectamente qué pueden hacer, dónde, con quién y en qué circunstancias. Y eso es interesante, que los padres seamos conscientes, ¿no? de esas diferencias y que incluso las podamos sacar, ¿no? Y ponerlas encima de la mesa. No, hija, no, conmigo no. O en casa de los abuelos no se puede hacer eso. Y no se puede hacer por esto o por aquello, o simplemente porque a ellos no les gusta. Y ya está, y hay que respetar, ¿no? Entonces ellos van discriminando poco a poco. Pero tenemos que entender que puede ser para ellos muy confuso el poder saltar encima de la cama en un sitio y no en otro, por ejemplo, ¿no? Hablando de niños más pequeños, ¿no? Fijaros que hay padres, ¿no? que las conductas aceptables son muy pocas. Y por tanto hay mucha conducta inaceptable. Pues suelen ser padres muy rígidos, suelen ser padres muy autoritarios, suelen ser padres, ¿no? Muy protestones, muy exigentes, ¿no? Porque solo acepto
este margen, ¿no? Y los niños se tienen que al final ajustar, ¿no? a esa valoración de ese padre autoritario, ¿no? Y hay otros padres en los que la conducta aceptable por parte de los... es prácticamente todas, ¿no? Y entonces estamos hablando de esos padres permisivos, ¿no? Que todo vale. ¿Por qué? Porque todas las conductas de mis hijos son aceptadas, ¿no? Si mi hijo pinta en las paredes o tira todo por el suelo, o corre por cualquier sitio, o trata mal de alguna manera a otra persona, ¿no? Fuera de casa, por ejemplo, pues es aceptable y yo lo justifico de alguna manera. Pues ese padre, esa madre es muy permisiva, ¿no? Entender con esto que los extremos pues no son adecuados, ya hemos hablado de ello, ¿no? Pero además de diferenciar qué conductas de mis hijos son aceptables o no para mí, hay otra derivada, ¿no? que surge de esto, y es que de todas las conductas que son inaceptables para mí, por ejemplo, puede ser que algunas, el problema sea de mi hijo o de mi hija, y otros el problema sea mío. Y me explico. Mi hija puede venir un día cabreada y tirar algo y demás, y viene así porque considera que su profesor pues le pone demasiados deberes y le pone mucha tarea y que le exige mucho y que ya está harta y que... ¿no? Para mí es inaceptable que tire las cosas, ¿no? Pero fijaros, si yo me hago responsable del problema, ¿no? Voy a intentar solucionarlo. Porque la causa de eso tiene que ver con algo que es problema de mi hija. Entonces, si yo me hago responsable del problema o no me fijo en la causa, simplemente en que lo ha tirado, porque eso sí que es una conducta inaceptable y el problema es mío, ¿sí? No estoy siendo respetuoso. ¿De acuerdo? Entonces, el problema aquí tiene que ver con ella. Ella es la que no acepta esa situación. Y yo se lo tengo que hacer ver. O es recomendable decirle, pero, ¿qué es lo que ocurre? Es que mi profesor, ya, pero... Y entonces, para ti te gustaría que las cosas fueran de otra manera. Sí, vale. ¿Y qué puedes hacer? Y de alguna manera yo me convierto en un facilitador, en alguien que le acompaño, en alguien que le guío y alguien que intento, ¿no? Que sea ella la que busque una solución y sobre todo que sea ella la que se haga responsable de su problema, porque es de ella, no es mío. Si yo me hiciera cargo del problema, pues a lo mejor le podría decir, no pasa nada, hija, no hagas los deberes. Ya hablo yo con la profesora o con el profesor y le digo que tú estás muy estresada o que tienes muchas actividades fuera de casa, del colegio, perdón. Y entonces me hago yo responsable y le soluciono el problema. De manera que mi hija, cuando vaya creciendo, va a entender que ella nunca tiene problemas y cuando los tiene, realmente la solución sí pasa porque otras personas se lo hagan. Y entonces se quitan el problema de en medio, ¿no? Entonces, en ese caso, el problema es de ella. Aunque la conducta inaceptable sea para mí en un principio porque ha tirado algo. Pero no nos quedemos con eso. Sin embargo, cuando la conducta es inaceptable, sin más, para mí, ¿no? Que mi hijo, por ejemplo, le he dicho que tiene que llegar a las 10 y llega a las 10:30, pues para él no hay ningún problema. Él llega a las 10:30, por lo que sea que le haya pasado, o porque estaba a gusto con sus amigos y sus amigos se quedaban hasta las 10:30 y entonces él ha decidido que también se llega hasta las 10:30 saltándose las normas. Eso es una conducta inaceptable para mí y el problema es mío. El problema es mío. Quiere decir, ¿para quién es inaceptable? Para mí. Y como es inaceptable para mí, soy yo el que tengo que gestionar eso. Eso no quiere decir que tenga yo que aceptar ahora. No, como el problema es mío, pues entonces que venga a las 10:30. No, porque entonces eso me convierto en ese padre permisivo en el que todo acaba siendo aceptado. No. Yo no digo eso. Yo lo que digo es que quien asume el papel de solucionar el problema. Y en este momento el papel lo tengo que asumir yo. Y entonces el problema como mío, ¿qué es? Voy a buscar la solución. Y ahí puedo elegir
entre soluciones respetuosas o soluciones no respetuosas con mis hijos. Es decir, si viene a las 10:30, tengo miedo, estoy preocupado, le he llamado por teléfono, no me ha contestado, estoy asustado. Pienso porque ya mi cabeza me coloca en un escenario en el que le ha pasado algo, en fin, estoy asustado. Y cuando le veo entrar por la puerta y veo que ya llega y que está bien, esa preocupación, ese miedo se transforma inmediatamente en rabia y en un rechazo tremendo a lo que ha hecho y una falta de respeto, y entonces me empiezo a decir cosas y también se lo digo a él. Y le grito y le amenazo y le digo que es un irrespetuoso, y entonces la conducta de él la transformo en una etiqueta. Eres, no me tienes en cuenta, no has pensado en cómo estoy yo, en fin, este tipo de chantaje, ¿no? Y eso es muy irrespetuoso, ¿no? Pero esa es una manera de actuar. Otra manera de actuar es ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y que tenga consecuencias. Puede ser que le haya pasado algo, ¿no? Y que se haya alineado todos los planetas y no solo no ha podido llamarme, sino que lo ha intentado y en ese contexto incluso ha hecho algo que para mí es súper valioso, que es acompañar a un amigo que realmente le ha pasado algo. Bueno, en fin, pero incluso aunque lo haya hecho de manera descuidada, que se ha quedado con los amigos porque ellos se quedaban a las 10:30 y ha pensado, bueno, a mi padre pues que me da igual, ya veremos a ver lo que pasa. Incluso desde ahí yo puedo ser respetuoso. Pero insisto, el problema lo tengo yo. Y tendrá unas consecuencias. Y le voy a poner unas consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pasan por mi falta de confianza de momento. De momento, porque no necesitas hacer esto. No necesitas hacer esto. Y por tanto, ahora has perdido la confianza en tus salidas y en que vayas a respetar, ¿no?, el acuerdo que tenemos tú y yo, ¿no?, sobre el horario. Y por tanto, ya veremos a ver qué pasa en la siguiente ocasión en la que salgas, ¿no? Pero es respetuoso. Son normas, son límites, pero respetuoso con la persona, ¿no? Pero entiendo que el problema es mío y por tanto soy yo quien tiene que dar la respuesta, y una vez más somos los adultos los que nos tenemos que mirar, parar y darnos cuenta de cómo lo gestionamos. Por tanto, os propongo que veáis, ¿no?, qué conductas de vuestros hijos son aceptables para vosotros y cuál no, ¿no? Y cuáles son las circunstancias que hacen que eso cambie. Y por otro lado, que distingáis cuáles son los problemas de vuestros hijos y cuáles son los problemas vuestros ante las conductas de ellos. Y que en los casos en los que vuestros hijos tienen el problema, que no intervengáis para solucionarle el problema. Que sean ellos, en todo caso, guiarles, facilitarles para que ellos sean los que puedan buscar esa solución. Y que además, mañana, cuando crezcan y salgan ahí a la calle, no intenten, uno, colocar sus problemas en los demás, ni tampoco sean ellos los que cojan los problemas de los demás. Y cuando el problema sea mío, decidir cómo gestionarlo de la manera más respetuosa. Bueno, un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente vídeo.